Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos repasando todo el tema de múltiplos y divisores. En el videíto anterior habíamos visto cómo se obtenían los múltiplos, qué eran los múltiplos y qué eran los divisores, cómo se obtenían los múltiplos y cómo yo podía obtener los divisores de un número, teniendo en cuenta que los múltiplos eran los números que contienen a otro una cantidad exacta de veces, que el primer múltiplo de cualquier número siempre será el cero, que todo número es múltiplo de sí mismo y que los múltiplos de un número son infinitos. También habíamos visto que los divisores son los números que dividen a otro de una manera exacta, el primer divisor de cualquier número siempre es el uno, que todo número es divisor de sí mismo y que los divisores de un número son finitos, o sea, son limitados. Los, la cantidad de divisores que tenga un número va a dar lugar justamente a dos clases de números, a los números primos y a los números compuestos. Y también para buscar los divisores de un número voy a tener que tener muy en cuenta los criterios de divisibilidad que lo vamos a repasar en otro videito. Los números primos, según la cantidad de divisores que tenga un número, voy a tener dos clases de números. Números primos, que son los que tienen solamente dos divisores, el 1 y el mismo número, o número compuesto, que es el que está formado por más de dos divisores, el que tiene más de dos divisores. El 1, el mismo número y por lo menos otro más. El 1 y el 0 no entran en la categoría ni de primo ni de compuesto. Por ejemplo, yo acá puse el 5. El 5 es un número primo, tiene solamente dos divisores, el número 1 y el mismo número, o sea, el 5. No lo van a encontrar en ninguna otra tabla. El 4 es un número compuesto, porque tiene como divisores al 1, como todos los números, al 2 y al 4. El 20 es otro número compuesto, tiene como divisores, o sea, lo dividen exactamente el 1, el 20, escribo primero estos dos porque el 1 es de todos los números, cada número es divisor de sí mismo, y después todos los que lo dividen exactamente, el 10, el 5, el 4 y el 2. Los números primos, una de las maneras que los podemos reconocer es usando, por lo menos hasta el 100, lo que se llama la criba de Eratóstenes, que fue un matemático que hizo ese aporte, entre otros, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué consistía? Criba quiere decir tipo un filtro, ¿sí? Es como un colador. Y es una tabla donde vos vas tachando todos los números que son divisibles de otro, usando los criterios de divisibilidad, y los que van a quedar sin tachar, o en el filtro, en esa criba que decía Eratóstenes, son los números primos. Por ejemplo, acá se están marcando en este momento todos los el primer número primo, el 1 no entra en la categoría ni de primo ni de compuesto. Y se están tachando todos los que son múltiplos de 2, todas las cifras pares. El otro número primo, el que le sigue es el 3. Y se van a ir tachando todos los números múltiplos de 3 o que tienen a 3 como divisor. El 4 ya es un número compuesto. El 5 es otro número primo, que tiene como, son divisibles por 5 todos los que terminan en 5 y en 10, y se tacharon. Y, esperen que, después del 5 viene el 7, porque el 6 ya quedaba tachado. Ahí se me va. Y el otro número primo, porque ya el resto se ve que queda tachado por algún otro número, el que le sigue es el 11. Ahí está marcando de nuevo el 2, el 3, todos los que están en la tabla del 3 o los que sumados dan un número, el que sumado sus cifras da un número que está en la tabla del 3, el 5, que son los terminados en 5 y en 0, el 7, los que están en la tabla del 7, y ahí
ven que queda como el 8 es otro número compuesto, el 9 es otro número compuesto, el 10 también, y tiene más de divisores, quedan como superpuestos los colores, ¿no? Y el otro número primo que sigue es el 11. Y que en realidad ya casi todos están tachados por otro, porque son divisores también de otro número. Y los que quedan sin, justamente, sin marcar, los que quedan en blanco, son los números primos comprendidos entre el 1 y el 100. Así que una de las maneras que nos va a servir para hallar los divisores de un número va a ser tener algún registro de cuáles son los números primos. Porque justamente lo que vamos a ver es cómo puedo desarmar un número, lo que se llama factorización. O sea, desarmar un número compuesto en sus factores primos, en los números primos que forman, en el producto de los números primos que lo forman. Acá dice que la factorización es una herramienta que consiste en reescribir un número a partir de la multiplicación de otros números más pequeños que multiplicados entre sí terminan formando ese número original. Yo acá puse 120, que es igual, el primer producto para desarmar a 120 que a mí se me ocurre es 2 por 60. Pero a su vez, el 60 lo puedo desarmar en 2 por 30. Y a su vez, el 30 lo puedo desarmar en 2 por 15. Y el 15 lo puedo desarmar en 3 por 5. O sea que el 120 es el producto de 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Todos estos que están acá ya no pueden desarmarse en ningún otro producto que no sea 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 5 por 1. Estos números son números primos. Entonces, desarmar un número en sus factores primos es justamente factoriar o factorizar ese número. 120 es igual a 2 al cubo por 5 por 3. Y el procedimiento que se hace es escribir el número, hacer una rayita, es digamos, el procedimiento técnico, ¿no es cierto? Y voy a ir, ahí sí, teniendo en cuenta la criba de Erastótenes, eh, fijándome cuál es el primer número primo, el más chiquito, por el cual puedo dividir el 120. Y va a ser el 2, porque como 120 termina en una cifra par, 2 es divisor de 120. Y 120 es divisible por 2. El resultado de 120 dividido 2 es 60. Y lo voy a escribir aquí. Y voy a pensar, ¿por qué número primo puedo dividir el número 60? Por el más, porque también el 60 sería divisible por 3. Pero antes que ser divisible por 3, siempre empiezo mirando la criba por el más chiquito. En este caso sería el 2. Así que vuelvo a probar, vuelvo a hacer la división, termina en cifra par, 60 es divisible por 2, 2 es divisor de 60, 60 dividido 2 es 30. El resultado de esa división lo pongo acá. Y 30 termina en cifra par, así que lo puedo volver a dividir por 2. 30 dividido 2, que es el número primo, o sea, 30 es divisible por 2, 2 es divisor de 30. Esta división me da 15. 15 ya lo tengo que pensar, digo, a ver, ¿termina en cifra par? No, no termina en cifra par. Así que, voy a prolongar un poquito esta liñita. Ya sé que por divisible por 2, 15 no es. Pero sí, si yo sumo 5 más 1 es 6, 6 está en la tabla del 3, así que es divisible por 3 el 15. 15 dividido 3 es 5, el resultado lo pongo aquí. 5 no es ni divisible por 2, ni divisible por 3. El número primo siguiente, o sea, por 2 no, por 3 no, voy a probar y como termina en 5, obviamente es divisible por 5. Entonces, hago 5 dividido 5,
y el resultado de esa división es 1. Y ahí desarmé el 120 en un producto de números primos. Estos 3 2 son los que acá están representados como 2 al cubo, 2 por 2 por 2, por 3 por 5 o por 5 por 3. Acá hay otros ejemplos. 30 lo voy dividiendo siempre por el número primo más chiquito por el cual lo puedo dividir, y ahí tendré en cuenta también los criterios de divisibilidad. 30 dividido 2 es 15, 15 dividido 3 es 5, 5 dividido 5 es 1. 2 por 3 por 5 son los factores primos que desarman al número 30. Tenemos también el ejemplo del 24, tenemos el ejemplo del 75, y acá puse un ejemplo de un número primo. Usted puede tener si tenés que desarmar el 17, que si yo me fijo en la criba de Eratóstenes, es un número primo, solamente lo voy a poder dividir por el mismo número. Bueno, espero que esté un poquito más claro el panorama.